alone. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En él vamos a calcular masa, mol, molécula y átomo a partir de cualquiera de los datos que nos den. Nos pueden dar átomos y pasar a unidades de masa, es decir, a gramos, o nos pueden dar unidades de masa, gramos, y pasar a mol, moléculas o a átomos. Para ello vamos a utilizar este esquema que tenemos aquí, en el que para pasar de masa a mol tenemos que utilizar la masa molecular, que es representada aquí como MM. Recordemos que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que tengamos en la fórmula. Si solo tenemos un elemento, como vamos a hacer en este primer ejemplo, pues será la masa molecular va a coincidir con la masa atómica de este compuesto, que es el cobre. Y si tenemos muchos elementos, pues la masa molecular será la suma de las masas atómicas, es decir, lo que pesa el carbono por 6, porque hay 6 átomos de carbono, lo que pesa el hidrógeno por 12, porque hay 12 átomos de hidrógeno, y lo que pesa el oxígeno por 6, porque hay 6 átomos de oxígeno. Sumamos todo y nos da la masa molecular de este compuesto, que casualmente es la glucosa. Bien, para pasar de masa a mol utilizamos la masa molecular. Para pasar de mol a molécula utilizamos el número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro es 6,022. El número de Avogadro es el que conocemos como 6,022 por 10 elevado a 23. Y este número es el que está contenido en un mol de cualquier elemento. Es decir, un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Qué? Pues unidades elementales, que pueden ser moléculas, átomos, iones, partículas, etc. Depende del contexto en el que estemos. Entonces, ese número de Avogadro, este que tenemos por aquí, es el que tenemos que utilizar para pasar de mol a molécula. Y para pasar de molécula a átomo, tenemos que fijarnos en la fórmula del elemento o del compuesto que nos estén dando. En el primero de los casos, nuestra fórmula sería Cu, cobre, porque no tenemos otro elemento. Sin embargo, en este caso de aquí, nuestra fórmula sería C6H12O6. Luego, cuando veamos el ejemplo, verán cómo se realiza cuando tenemos que utilizar un compuesto con muchos átomos. Ya verán que es distinto que cuando solo tenemos un átomo, un elemento nada más. Bien, y para ir de átomo a molécula, de molécula a mol y de mol a masa, pues simplemente deshago los pasos que hice antes. Para ir de masa a átomo tengo que seguir estos pasos, y para ir de átomo a masa tengo que seguir los mismos, pero yendo al revés. Por lo tanto, el factor de conversión, porque vamos a utilizar factores de conversión para hacerlos, pues van a intercambiarse. Vamos a ver un primer ejemplo. Aquí vamos a pasar 38 gramos de cobre a átomos. Luego, en el segundo ejemplo, pasaremos 1,77 por 10 elevado a 22 átomos de níquel a gramos. Y en el último ejemplo pasaremos 127 gramos de glucosa, que se representa, esta es su fórmula molecular, C6H12O6, a átomos de hidrógeno nada más. Bien, comencemos con el primero de los ejemplos. Aquí siempre tenemos que partir del dato que nos dan. ¿Qué dato nos dan? Nos dan 38 gramos de cobre. Pues ponemos 38 gramos de cobre por... Vamos a hacer el primer factor de conversión. El primer factor de conversión es pasar de masa a mol utilizando la masa molecular. Bien, tengo que poner mol de Cu arriba, que es lo que yo quiero obtener. Lo que yo quiero obtener siempre va arriba. Recordemos eso de factores de conversión. Y lo que yo quiero que se me vaya, que son gramos, lo pongo abajo. Perdón, gramos de Cu. Vale. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué relación hay entre mol y gramos? Pues la masa molecular. En un mol de Cu hay, pues, la masa molecular del cobre, que es 63,55 gramos. Esto quiere decir que en un mol de cobre hay 63,55 gramos de cobre. Ya tenemos el primer factor hecho. El segundo factor de conversión es ir de mol a molécula utilizando el número de Avogadro. Por lo tanto, molécula de Cu va arriba, que es lo que yo quiero obtener,
mol de Cu, que es lo que yo quiero que se me vaya, va abajo. ¿Qué dijimos antes? Dijimos antes que el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23. Y que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales, que podrían ser átomos, moléculas, partículas y demás. Entonces, un mol de cobre, ¿cuántas moléculas de cobre va a contener? 6,022 por 10 elevado a 23. Ya lo tenemos en moléculas. Y ahora vamos a pasarlo a átomo, que es lo que me están pidiendo. Átomo va arriba, átomo, Cu, molécula, Cu. Bien. Ahora tengo que fijarme en la fórmula. La fórmula, yo el único compuesto que tengo es Cu, no tengo más. Entonces la relación entre átomo y molécula de Cu es 1, 1. Molécula se me va con molécula y ya tengo átomo, que es lo que yo quería obtener. Y esto, si hacemos los cálculos, sale 3,60 por 10 elevado a 23 átomos de Cu. Bien, esta es la manera de proceder en el primero de los ejemplos. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo que teníamos ahí. El otro ejemplo, y vamos a pasar de átomo a gramo. Y teníamos los siguientes datos. Teníamos que pasar 1,77 por 10 elevado a 22 átomos de níquel, pasarlos a gramos de níquel. Eso es lo que tenemos que hacer entonces. Partimos del dato que tenemos, que es 1,77 por 10 elevado a 22 átomos de níquel por... Bien, voy a cambiar de boli, voy a continuar con el azul. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bien, lo que hacemos aquí es el paso de átomo a molécula, utilizando la fórmula. Bien, yo quiero obtener molécula, pues pongo molécula de níquel arriba, átomo de níquel abajo. ¿Qué relación hay entre molécula y átomo? Me fijo en la fórmula. ¿Qué fórmula tengo? Solo tengo níquel. Entonces la relación entre molécula y átomo de níquel es 1, 1. Ya tengo el primer paso. Átomo se va con átomo. Vamos ahora a pasar de molécula a mol. Yo quiero obtener mol de níquel y quiero que se me vaya molécula de níquel. Por lo tanto lo coloco de esta manera así. Dijimos que en un mol había 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de cualquier sustancia. En este caso, en un mol de níquel, pues habrá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de níquel. ¿Vale? Ya tengo el segundo paso hecho, donde molécula se me va con molécula. Y el siguiente paso lo pongo por aquí abajo, que es el último factor de conversión, donde quiero obtener gramos de níquel y quiero que se me vaya mol de níquel. En un mol de níquel, ¿cuántos gramos de níquel hay? Pues la masa molecular del níquel. En este caso, la masa molecular del níquel es 58,64. Bien, 58,64 gramos partido mol. Esas son las unidades de la masa molecular. Eso quiere decir que en un mol de níquel hay 58,64 gramos de níquel. Por eso la relación la ponemos de esta manera. En un mol de níquel hay 58,64 gramos de níquel. Ahora hacemos los cálculos. Mol aquí se va con mol aquí. Y esto me queda 1,725 gramos de níquel. Bien, esta es la manera de pasar de átomo a masa. Ya ven que los factores de conversión pues se han invertido. Y ahora, el último ejemplo que vamos a ver es aquel donde tenemos un compuesto de varios átomos, como es la glucosa, el que les expliqué antes, y a partir de esa glucosa, de esos 127 gramos de glucosa,
gramos de glucosa C6H12O6, me piden que calcule átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues partimos de 127 gramos C6H12O6 por... Tenemos que hacer el mismo proceso, pero cuando lleguemos al último paso va a variar una pequeña cosa. Vamos a pasarlo a mol. Mol C6H12O6. Gramos C6H12O6. La masa molecular de la glucosa, que es la que va aquí, es aproximadamente 180,15. Ya es el primer paso. El segundo paso es ir de mol a molécula. Molécula de C6H12O6. Mol de C6H12O6. Bien, en un mol de cualquier sustancia hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, en este caso de glucosa. Y el último paso es átomos, pero de hidrógeno, en molécula de glucosa. Bien, y ahora aquí viene el paso importante. Tenemos que fijarnos en la fórmula, ¿vale? Como nos pone el esquema. ¿Por qué? Porque nos pregunta por átomos de hidrógeno en la molécula de glucosa. En una molécula de glucosa, de C6H12O6, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 12. Nos lo está diciendo la fórmula aquí, que hay 12 átomos de hidrógeno, entonces 12, 1. Ahora, hacemos desechar el mol, hecho mol, molécula, y ya tengo átomos de hidrógeno. Si hago este cálculo, me queda 5,09 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno en 127 gramos de glucosa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayan entendido. No olviden darle a like, suscribirse y activar las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el siguiente.